Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención Bogotá. El fiscal Francisco Barbosa celebró la decisión de la Corte Constitucional de ponerle freno al presidente Gustavo Petro en el desarrollo de la política de paz total. El mandatario no podrá designar voceros de paz que estén presos, y los jueces tienen la última palabra para otorgar libertades. Los términos del sometimiento de organizaciones criminales deben ser definidos por el Congreso de la República y no por el Gobierno Nacional. El fiscal Barbosa anunció que luego de la decisión de la Corte Constitucional pedirá la captura de los voceros de paz que ya quedaron en libertad, luego de haber sido designados por el presidente Gustavo Petro. Para el fiscal Francisco Barbosa, en el marco de la autonomía e independencia de los fiscales, solicitará las respectivas órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz. Se lo dijimos al país. Bueno, hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y por ende, seguramente los fiscales en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron esas libertades. Estamos haciendo el balance, señora vicefiscal, rápidamente para saber cuáles son las personas que salieron, anunció el fiscal Francisco Barbosa. Además dijo que no era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel y criticó que se haya perdido tanto tiempo, pero destaca que la rama judicial está sosteniendo la institucionalidad colombiana. Atención, Bogotá. El gobierno dice que la Corte Constitucional le dio un espaldarazo a la política de paz total. Para el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aunque el tribunal le puso límites a la figura de los voceros, la decisión de fondo implica un respaldo a la intención del gobierno de conversar con grupos armados y bandas criminales. La Corte Constitucional le dio luz verde a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, haciendo la claridad de que no puede nombrar como voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad, ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder público. Aunque el presidente no se ha pronunciado sobre esta decisión, desde el gobierno ya lo hicieron algunos de los funcionarios que conocen de cerca el proceso. Para ellos, si bien es cierto que la Corte le puso algunos límites, el fallo es coherente con la jurisprudencia y reconoce que el gobierno debe trabajar en pro del objetivo constitucional de lograr la paz en Colombia. La decisión es coherente con la historia jurisprudencial que reconoce la responsabilidad presidencial en materia de paz. Los lineamientos de la política inédita de paz de nuestro gobierno, basada en acercamientos y conversaciones sociojurídicos con grupos no rebeldes, están validados, señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la que llegará en los próximos días Oti Patiño en reemplazo de Danilo Rueda. Según esta dependencia, el Alto Tribunal dejó claro que es el Congreso el que debe legislar sobre la materia y que los diálogos con grupos rebeldes se sostienen sobre una tradición jurídica que se utiliza desde la década de los 90. Por otra parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que van a revisar los detalles de la decisión, pero que en un principio la consideran un respaldo a su propuesta. La Corte Constitucional siempre ha entendido la función de un gobierno de buscar la paz, porque la Constitución de 1991 es un acuerdo de paz, dijo el ministro del Interior. Es lo mismo que dijeron cuando el expresidente Pastrana intentó hacer la paz sin éxito, cuando el expresidente Uribe hizo un acuerdo con las autodefensas, cuando el expresidente Santos logró la paz con las FARC. Es una línea de coherencia frente a lo que han sido los esfuerzos de muchos gobiernos por conseguir la paz en Colombia, dijo el ministro del Interior. La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que la intención de paz del gobierno Petro está bajo los parámetros de la ley casi en su totalidad. Sin embargo, dijo que el gobierno no puede nombrar como voceros de paz a personas que se encuentren privadas de la libertad, ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder público bajo su criterio. En su decisión, la Corte concluyó también que la suspensión de las órdenes de captura también debe ser consultadas con las otras ramas del poder, pero también se pronunció sobre la ubicación temporal y las garantías de seguridad de los miembros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
En gran parte de la decisión, el alto tribunal hizo énfasis en la importancia de la separación de poderes para que no se tomen decisiones arbitrarias. Recordó que hacer una distribución clara de las funciones entre las ramas del poder público y garantizar que quien ejerce un determinado poder es controlado por las otras ramas del Estado minimiza el riesgo de abuso de poder o extralimitación de funciones. La génesis de esta decisión se remonta a la demanda que presentaron los congresistas del Partido Centro Democrático José Jaime Uzcategui y María Fernanda Cabal, quienes alegaban que la iniciativa no tuvo concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionaban que se podía levantar las órdenes de captura de personas procesadas para que fueran gestores de paz. Atención, el presidente Petro respondió al fiscal Barbosa y defendió a la primera línea. El presidente reaccionó al anuncio del fiscal Francisco Barbosa de que recapturará a los jóvenes que fueron designados como gestores de paz del gobierno y que estaban presos. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de los jóvenes de la autodenominada primera línea y que designó como voceros de paz, a los que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que los va a recapturar. Esto luego de la Corte Constitucional, al respaldar la ley de paz total, advirtiera que no se puede dar estatus de voceros de paz a personas privadas de la libertad. En su cuenta de X, el presidente de la República dijo que los jóvenes de la primera línea no son victimarios, sino víctimas del Estado, y que la protesta social no puede criminalizarse. Los jóvenes de primera línea y de segunda y de tercera y de más allá no son victimarios, son las víctimas de un Estado que no solo les quitó los ojos y los encarceló por miles, sino que los dejó sin educación y sin oportunidades. Jamás la protesta social debe criminalizarse. Esto no es posible en un Estado social de derecho. También se refirió a la decisión de la Corte Constitucional, a la que agradeció respaldar la ley de paz total y le dio las razones. La Corte Constitucional, a la que agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene la razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra. Esos jóvenes nunca debieron estar presos. Lamentablemente, la sociedad que se alegra de su juventud presa, con razón esa sociedad sin democracia, aplaudía que asesinaran 6.402 hijos inocentes solo para creer en una seguridad basada en los muertos y en las rejas. Personas de la primera línea no van a poder salir de cárceles en Colombia. Los victimarios no pueden estar por encima de las víctimas, anunció el fiscal Barbosa, que añadió: los colombianos no pueden estar sometidos a que todo el tiempo tengamos un gobierno que piense en los criminales y no en la gente de bien. El fiscal Barbosa, en su intervención, advirtió que la Corte le dio la razón en su defensa a la institucionalidad. Es una decisión que me parece muy importante porque respaldó y le dio un espaldarazo profundo a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en la defensa por la institucionalidad judicial de este país. Seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz, se encontraban en libertad y se les otorgaron estas libertades, dijo el fiscal general Francisco Barbosa. También recordó que en enero de 2023 le señaló al presidente Gustavo Petro la necesidad de establecerse una ley de sometimiento, además de reparar en que no debería utilizar ese mecanismo para levantar o buscar el levantamiento de órdenes de captura, por lo que insistió en decir que la Corte respalda sus observaciones sobre las designaciones de los voceros de paz del gobierno nacional. Hoy la Corte Constitucional nos avala esa posición, diciendo que la ley de sometimiento es necesaria y que tiene que ir al Congreso de la República. Hace unos minutos el ministro de Justicia señaló que iban a presentar la ley de sometimiento. Además dijo que hay que saber reconocer diferencias que existen entre los voceros de paz y los gestores de paz. Hay que distinguir la palabra voceros con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la ley 975, de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley, que pueden además tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones armadas al margen de la ley. La Corte Constitucional colombiana nos ha dicho también que es inconstitucional en lo atinente a personas privadas de la libertad que la obtuvieron de esa manera. Es la información más importante en este sábado 2 de diciembre.